a los tips. Esto es bien ligero, como les decía. Primero, conocer la guía. Creo que eso es fundamental para dar un buen examen. Conocer bien la guía, de arriba abajo y demás. Acá, lo que yo recomiendo para dar el examen es que des tres lecturas. Una, que es la lectura horizontal, que es la que haces en clases, en cualquier clase normal, vas a llevar la guía eh, por grupos, por áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, a eso yo le llamo la lectura horizontal, porque horizontalmente vas cubriendo todo ese mapa de procesos que veíamos en algún momento que está en la página 25 de la guía. Entonces, esa es una de las lecturas. Una segunda lectura creo que debería ser la lectura vertical, es decir, volver a leer la guía, pero ya no por áreas de conocimiento, sino por grupos de proceso. Todo lo que está en el inicio. ¿Y qué quiere decir esto? Leo el acta de constitución y la identificación de interesados. Leo todas las planificaciones de todos los capítulos. Después me toca leer todas las ejecuciones, todos los monitoreos y control y los cierres del proyecto, ¿no? Entonces, esa segunda lectura ayuda bastante a que ya tengas una comprensión eh, mucho más completa de la guía. Y la tercera ya es en un sentido metodológico, es decir, cómo vas a aplicar a tu trabajo. Entonces ya no tomas un sentido de horizontal o vertical, sino, bueno, en mi trabajo hacemos el acta de constitución, hacemos esto, entonces lees la guía en función a lo que metodológicamente ocurre en tu trabajo. Eh, con seguridad, con esas tres lecturas, que además no tienen que ser estudios, una lectura rápida, nos ayuda a conocer muy bien la guía, ¿no? Entonces ese es mi primer tip, conoce la guía. Tip número dos, esto ya lo decíamos al principio, lo vamos a recalcar, piensa en proyectos grandes para el enfoque predictivo, ¿no? Grandes, proyectos muy grandes. Y enfoques medianos a pequeños para los enfoques ágiles. Ese es un tip que ayuda bastante a poder identificar muy bien cómo vamos a manejar en cada una de las perspectivas el examen. ¿Sí? Tip número 3. Tipifica las preguntas. Esto, al principio te he dado yo una tipificación y te decía, hay preguntas que son capciosas, otras que son falso, verdadero, camufladas, ¿no? Es decir, hay una tipificación que yo he creado eh, que a mí me funciona. Creado entre comillas, en realidad me he basado en el material que hay en Internet y demás. Pero creo que es mucho más útil que tú hagas tu tipificación de preguntas, es decir, que en la medida que vas haciendo los simuladores, en algún momento determines y digas, ok, estas son preguntas y le pongas un nombre incluso a esa tipificación, de este tipo, de este tipo, de este tipo. Y junto con cada tipo o cada tipificación de preguntas, asocies una estrategia. Esto no se puede estandarizar porque cada persona tiene una forma de tipificar diferente y una estrategia diferente a esas preguntas. Entonces, esto no es algo que se puede enseñar o masificar, ¿no? A lo intentado y no da resultados. Lo que para mí es una tipificación, para ustedes puede no tener ningún sentido. Entonces, esto creo que es algo que ayuda a hacerlo de manera individual. Darles una clasificación y ya cuando te aparezca una pregunta, esta es de las pescadas, esta es de las triquis, esta es de las de entradas y salidas, esta es de las de no sé qué. Entonces, mientras vas revisando tus simuladores, ayuda mucho que tengas una tipificación de preguntas. Aplicar la experiencia en las preguntas situacionales, ¿sí? Identificas a las preguntas situacionales, que son la mayoría en el PMP, y trata de aplicar el sentido común y la experiencia, ¿no? Y no vas a fallar, ¿no? Evidentemente, aplicar la experiencia con un fundamento teórico detrás de, que eso es lo que vas a hacer en el día a día. Cuando se te presente una situación, lo que vas a terminar haciendo es utilizar el criterio y el sentido común pero respaldado por algún esquema metodológico o algún esquema teórico, no metodológico, teórico. Eso es lo que vas a hacer en la cotidianidad. Haz exactamente lo mismo en el examen, ¿no? En las preguntas situacionales, utiliza tu experiencia, pero con un respaldo teórico que avale ese criterio de experiencia que estás emitiendo.
5. El mapa de procesos conectado de memoria. En la página 25, esto ya les he dicho antes y ahora lo repito, la tienes que tener en memoria. A mi gusto, la tienes que tener en memoria, no solo por el examen, sino en la vida misma. Tener una visibilidad de todos los procesos de memoria ayuda un montón para identificar qué hace, qué no hace el PM y demás. Eh, y conectados, porque creo que tienes que hacer el ejercicio de este y este son un insumo principal de este es un insumo principal del de abajo, el de abajo es un insumo principal para el de arriba, y así irlos conectando a todos los procesos. Es un ejercicio que ayuda mucho a hacerlo, ¿no? Ayuda bastante a hacerlo. En clases presenciales, por ejemplo, yo tengo una dinámica que les doy un ovillo de hilo rojo o de lana roja y todos los procesos en fichas. Y ustedes tienen que conectar las entradas y las salidas con ese hilo rojo, ¿no? El hecho del hilo rojo y todo tiene sentido, ¿no? Que es básicamente generarte esa conexión de entradas y salidas. Eso es muy importante que lo tengas de memoria, ¿no? Para que de cara al examen, ¿cuál es el proceso que sale de la entrada de, la salida de todas esas preguntas que son, yo las digo, yo las tipifico como tipo KPM, la entrada, la salida de este, de aquel, así lo resuelves. Tip número 6. Cada pregunta es una batalla diferente. Este es uno de los tips eh, que más me han agradecido, ¿no? Algunos participantes que han rendido el examen. Eh, Ver a cada pregunta como una batalla diferente. No te olvides que es aleatorio lo que te está saliendo ahí al frente. Entonces, por mala suerte, la aleatoriedad te puede dar preguntas difíciles seguidas. Entonces, si tú la primera pregunta la respondes mal y sabes que estás respondiendo sin saber cuál es la respuesta, pasas a la siguiente, pero tu mente ya está arrastrando que te has equivocado en la primera. Y la segunda, otra vez ves las opciones y no sabes cuál es la respuesta y estás respondiendo al azar. Y la tercera te vuelve a pasar lo mismo. Y te puede pasar hasta la sexta vez que las seis preguntas consecutivas has respondido aleatoriamente sin saber realmente cuál es la respuesta correcta. Puede pasar porque estás frente a un esquema aleatorio. Bien, lo importante es pensar que cada pregunta es una batalla diferente. Una no tiene nada que ver con la otra. En el momento que tú empiezas a conectar y a crear patrones en tu mente, uy, iba a decir una mala palabra, la estoy tarreando, estoy echando a perder el examen, ya te empiezas a desconcentrar, te empieza a entrar el estrés, los nerviosismos, ufa, voy a perder mi plata, no, chao, ¿no? Entonces piensa en cada pregunta como una batalla, ¿no? Como la pregunta, bien, mal, cambio de página, me concentro en la pregunta que estoy haciendo. No pienso en las anteriores que hice, ni pienso en las que van a venir. Me concentro en la pregunta que estoy batallando, termino de batallar, borro de mi memoria esa pregunta, me voy a la siguiente, ¿no? Entonces, cada pregunta, una batalla diferente. Tip número 7, controla el tiempo. No sé si ya lo han hecho o lo están haciendo, pero a mí me ha ayudado bastante en mi hoja de apuntes tener marcas cada 50 preguntas, ¿no? Puede ser menos, ahora que son 180 preguntas, podrían hacer a intervalos menores, pero el tip es bueno, porque en lo que consiste esto es decir, ok, yo tendría que estar a los 30 minutos en tal pregunta, a los 60 minutos en tal pregunta, a los 90 minutos en tal pregunta. Entonces vas controlando cómo vas avanzando en periodos muy pequeños, puede ser menos incluso de 30 minutos. Entonces, ahí ya te das cuenta si tienes que ir acelerando o tienes tiempo y te puedes tomar un poquito más de tiempo en cada pregunta. Intervalos así, como te digo, cortitos, ayudan mucho para que no te sorprenda el fin del examen. Enrique, una consultita en esta Sí. parte. El examen final consiste en 200 preguntas, ¿verdad? Para la certificación en 4 horas. No, ya no. Eso era antes. Ahora son 180 preguntas en 3 horas y pico, ¿no? Ya no son 4 horas. Entonces, el Mm, periodo es menor. y son 180. Perfecto, gracias. ¿Sí? Y tienes un descanso, bueno, si quieres, es opcional, evidentemente, pero tienes derecho a un descanso.
Entonces ahí en el descanso puedes hacer una evaluación, son 10 minutitos que te dan, pero definitivamente puedes hacer la evaluación si lo has hecho bien, o lo estás haciendo bien, o lo estás haciendo bien, tienes que acelerar o no, ¿no? Entonces eso también es un tip que ayuda, ¿no? El tener un momento de respiro ahí al medio del examen, créanme, ayuda un montón, ¿no? Bien, entonces eso respecto a este tema del control de tiempo, ¿no? O sea, vayan midiendo eh, sus tiempos cada 30 minutos, ¿no? O sea, tratar de ver que cada 30 o 20 minutos o 25 minutos vayamos cumpliendo al ritmo que tenemos que ir. Mm, Tip número 8. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Muchas veces eh, buscamos prepararnos para llegar a un nivel de 80, 85, 90% antes de dar el examen. Eh, Ese es un error, ¿no? Realmente nunca vas a llegar a un nivel top, ¿no? Eso es muy poco probable, ¿no? Que lleguemos a un nivel top. Eh, que llegues a 75 dos veces en un simulador, ya estás listo, ¿no? 70, 75, vas a ir oscilando en ese valor. Cuando llegues a eso, ya estás listo, ¿sí? Otro indicador de que ya es suficientemente bueno lo que has estudiado es que puedes hacer un simulador en menos de las 4 horas, ¿no? El simulador está configurado para 200 preguntas en 4 horas, ¿no es cierto? El de Chavarría. Entonces, si tú puedes dar uno de esos exámenes en 1 hora menos, ya estás listo. Ya, probablemente en el examen no te comas 1 hora, pero si ya puedes hacer eso, ya es una señal de que estás listo, ¿no? Entonces, ese es un tip que ayuda mucho, ¿no? Para no perderse, digamos, en el sobreestudio, y en el sobreestudio también puedes ir bajando el performance. Y busca técnicas de relajación y concentración quick, rápidas. En Internet hay un montón, ¿no? Relacionadas con meditación, ejercicios de números, ejercicios de palabras, ejercicios de respiración. Hay un montón, ¿no? Entonces yo no te voy a decir que te puede funcionar, porque tú tienes que buscar y ver, pero creo que sí tienes que tener para el examen técnicas de relajación y concentración. El estrés es tremendamente fuerte, ¿no? Entonces, estás pagando por un examen y peor si te lo está pagando la empresa, es mayor estrés, me imagino. Entonces tienes que aprender a relajarte en el examen y concentrarte. Por ejemplo, una de las cosas que me sirvió, ¿no? Ya les hablo de la experiencia, es en algún lugar leí, ríete. Literalmente decía, ríete durante el examen, que la risa libera no sé qué químicos para que te puedas relajar. Y yo me reía. Era muy extraño, bueno, pero me reía a ratos en el examen, claro. Parecer un loco, pero me sirvió, ¿no? Me sirve porque la risa realmente libera mucho estrés, ¿no? Y por otro lado, técnicas de concentración. Lo que yo hacía, bueno, era jugar con la respiración. Te concentras en tu respiración, tus inhalaciones, de 4 tiempos, en cuántos tiempos entra, en cuántos tiempos retienes, cuántos tiempos exhalas. Por ejemplo, yo paseaba a mi perro y multiplicaba las placas de los autos que pasaban o contaba de 7 en 7 de manera regresiva del 100 al 0. Ese tipo de ejercicios ayudan a que tengas concentración. Entonces, en el examen es probable que te aborde el estrés o te aborde y consecuentemente entres en un periodo de desconcentración, ¿no? De dispersión. Entonces, ahí, si tienes a la mano una técnica de concentración, ayuda un montón. Con uno de los últimos alumnos que pasó el examen satisfactoriamente, por ejemplo, hemos encontrado una técnica que le sirvió mucho a él, ¿no? Me decía, las ondas alfa, ¿no? Los sonidos binaurales, eh, ahí tienen sus explicaciones, las ondas delta, las ondas beta, y él me decía, las ondas alfa te ponen despierto, ¿no? O sea, te ponen en un estado de concentración muy bueno. Entonces yo estoy estudiando, me hice el examen, nosotros sabemos, simulador y demás,
escuchando ondas alfa, que es un sonido así medio extraño, pero me dice, me ayuda un montón. Y en el examen, ¿qué es lo que he hecho? Me he imaginado las ondas alfa, ¿no? Un rato de eso que me estaba empezando a dispersar, a perder en el examen, he empezado a recordar estas ondas alfa y otra vez he vuelto a un estado de concentración. Ayuda, ¿no? Parece muy hippie lo que te digo, pero de verdad que ayuda. Encuentra técnicas de relajación y concentración. Eso te va a ayudar mucho en el examen. Una Y- consulta ahí, Enrique. sí, claro. ¿Se puede entrar con música o No, no? no Ok. se puede entrar con música. Entonces, ahí te va a tocar imaginarte las ondas alfa. Claro. Otra consulta, Enrique. Nos dijiste igual que sería bueno para el tema de las fórmulas tener una tablita, ¿verdad? ¿También te dejan entrar con esta tablita o no es permitido? Te dejan, si vas a dar en un centro, te dejan entrar con una hoja o una pizarra de esas que se borran, donde tú puedes anotar lo que quieras, ¿no? Entonces ahí anotas tus fórmulas, las tienes que tener de memoria, las anotas y ya puedes consultar tus fórmulas por trimestre más, ¿no? Entonces ahí esa es la salvedad, ¿no? Que tienes ahí donde anotar esto. Ah, ok, pero tiene que estar en blanco antes de entrar al examen. Así es, tiene que estar en blanco. Ok, gracias. Bien, es probable que ingresen ejercicios de valor ganado, pocos, ya decíamos, serán pues 5 es mucho, pero tienes que estar preparado para ese tipo de ejercicios, ¿no? Porque puede ser que entren y bien son 5 golazos fáciles, o si no conoces bien la técnica, 5 balazos al agua, ¿no? Entonces eso es muy probable que entre. 11. No perder el tiempo en preguntas tramposas. Muchas veces, si el minuto 12 no te da para responder rápidamente, intuitivamente, la pasas, ¿no? ¿Y cuáles son estas tramposas? Las numéricas. Normalmente, si tienes un perfil de ingeniería, pasa esto, me pasa, te pasa, eh, que te ponen una ecuación y dices, esto lo puedo resolver con tiempo, pero lo puedo resolver y te pones a resolver el ejercicio, ahí estás perdiendo tiempo, ¿no? O sea, si no puedes resolver desde la lógica un ejercicio, entonces no pierdas tiempo tratando de resolver. La mayoría de los ejercicios numéricos van a ser de este tipo, ¿no? El proyecto está retrasado, quiere decir que el SPI es 1.1, 1.2, 0.9, 1.5, ¿no? Y ahí te va a dar un montón de datos para que tú calcules. Bueno, si está retrasado, 0.9, listo, no calcules, ¿no? Trata de no calcular. Si te toca calcular, como te digo, van a ser 5 exagerando que merezcan un cálculo real así de números. Los demás deberían ser temas muy intuitivos. Y si no es intuitivo, márcala y las revisas al final, ¿no? Ahí no pierdas tiempo en estas trampositas, porque igual te pueden tocar muchas seguidas de estas tramposas y te descoordina el tiempo y entras en un estrés tremendo. Cuidado con las extremas. Le llamo extremas a esas preguntas que te dicen qué es lo mejor que puede, lo peor que puede hacer, lo último, lo primero, ¿no? Cuando te hablan de extremos, esas son preguntas muy peligrosas porque ya tienes que tener como la predisposición a pensar que junto con estas preguntas van a venir opciones, muchas opciones buenas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo mejor que puedes hacer cuando te levantas? Peinarte, ducharte, apagar el despertador, ¿no? Las tres son buenas y tienes que escoger la mejor opción, ¿no? La que lógicamente o cronológicamente es más temprana, ¿no? Y ese tipo de preguntas son las extremas, ¿no? A eso me refiero con las preguntas extremas. Entonces, ya cuando leas esos términos, lo más, lo menos, lo mejor, lo peor, ¿no? Cuando ya leas esos términos, ¡pum! Prendes tu foquito de que esta es una pregunta tramposa y que la respuesta más evidente probablemente no es la mejor.
Entonces lees bien y ves qué es lo que cronológicamente deberíamos hacer primero. ¿No? Eso con las extremas. Tip número 13. Fíjate en el no y en el doble negativo traducido. El inglés tiene este tema del doble negativo, ¿no es cierto? Que vuelve algo afirmativo. Como muchas de las preguntas son traducciones del inglés al español y el español no tiene el doble negativo, estas preguntas han pasado como un negativo, ¿no? ¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte de las entradas de la matriz de trazabilidad? Entonces, ese no a veces lo leemos o no lo leemos y pensamos cuáles son las entradas de la matriz de trazabilidad y chao, ¿no? Ya nos perdimos en esa pregunta. Entonces, ese no es muy importante, ¿no? Fíjense, esas son las preguntas que normalmente han debido venir traducidas del doble negativo. Mi recomendación en esas preguntas es que te vayas a la parte en inglés. Siempre vas a tener la pregunta en inglés y en español. Entonces, vete a la parte en inglés y en la parte de inglés revisa cómo está redactada y cuál es el espíritu real de la pregunta, ¿sí? Porque en español es un desastre ese tema, ¿no? O sea, como literalmente lo traducen así, ¿no? ¿Cuál de los siguientes no es un instrumento importante a la hora de gestionar proyectos? ¿No? De otra forma te lo podrían haber planteado, entonces ahí te genera un problema. Tip número 14. No marques más de 24 preguntas para revisión al final del examen, ¿no? Eso es lo que dicen varios blogs. eh, Oscila, digamos, entre 24, 30, digamos, pero no deberías marcar muchas más de 24 preguntas, que básicamente es media hora de examen, ¿no? No te va a dar tiempo para realizar más de media hora de examen al final. Entonces, si ya sientes que has marcado más de 24 preguntas, toma mucho cuidado en marcar la siguiente, ¿no? Un poco ese numerito mágico de 24 es muy buen indicador para decir estas preguntas las marco y estas no las marco. Y finalmente, ¿no? La respuesta correcta es la que va a mostrar que la dirección de proyectos es lo mejor del mundo, ¿no? Obviamente están vendiendo su charque, ¿no? Entonces toma mucho sentido que las preguntas las enfoquemos así, ¿no? Entonces, la EDT es lo máximo, ¿no? El mejor instrumento para priorizar el alcance, aunque tal vez en tu vida real no utilizas la EDT incluso, o puedes utilizarla de otra forma u otras herramientas. Pensemos en que todo lo que hemos estudiado son los instrumentos más importantes a la hora de dirigir proyectos, ¿no? Entonces, tener en mente ese elemento ayuda bastante a poder responder correctamente las preguntas. Y bien, hemos llegado al final de los tips. Esas eran las dos presentaciones.